Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuanto a mecanismo de financiero, en este caso de finanzas internacionales. Estamos comentando, obviamente, la cuestión primero les hacía la pregunta del FOBAPROA, después, obviamente, a raíz de esa cuestión se vino la cuestión de los fondos de ahorro para el retiro. Ustedes, algunos opinaron que en esta cuestión, pues obviamente sea por medio del seguro, y luego Valeria nos estaba compartiendo la cuestión de su papá. Entonces, Valeria, le pedían, no sé si ya estás conectada, Valeria, pero al parecer todavía no se conecta su compañera, estoy checando. Entonces, vuelvo a mi pregunta, chicos. ¿Alguien sabe cómo son las pensiones aquí en México? ¿Quién las, quién las administra las pensiones en México, chicos? Algunos de ustedes me dijeron, ya van dos, que me dicen la cuestión del seguro. ¿Alguien más que sepa quién maneja las pensiones en México? ¿No es la CONSAR, profe? Bueno, la CONSAR es el órgano regulador de esa cuestión, pero en sí, ¿quién tiene el dinero? Ojo para los que trabajan. Entonces, ¿dónde se está yendo el dinero, su fondo para el retiro? ¿Cómo dijo, profe? ¿Quiénes administran el dinero del fondo para el retiro aquí en México? El Afore. ¿Es el IMSS? Ok, no, 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 el IMSS no es. Que Reina, la Afore también yo digo. ¿El Afore? ok, Gaby, Reina dicen que el Afore, algunos otros dicen que el IMSS. Anteriormente, mándeme el gobierno. Sí. No, el gobierno no, Larisa, ya no. De hecho, ya no las administra a raíz de esa situación de lo que pasó con el FOBAPROA. Son cuestiones que sí las deben de tener en cuenta, chicos, porque obviamente algunos ya están laborando, obviamente ya están inmiscuidos en la cuestión laboral, a lo mejor algunos otros no, pero en determinado momento sí van a tener que estar mediante una relación laboral. Entonces, no las administra, al menos en época reciente ya no las administra lo que es el seguro social, las administra, como dijeron sus compañeras, un Afore. Entonces, el Afore es el que obviamente administra el fondo que tienen de dinero ustedes para el retiro. Anteriormente sí lo administraba el Seguro Social, anteriormente, pero a raíz de obviamente las devaluaciones que hemos tenido y del robo que se ocasionó a raíz del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se dispuso que la cuestión del ahorro para el retiro lo administraran instituciones privadas para que en determinado momento ellos tuvieran que responder por el dinero del retiro de los mexicanos en esa cuestión. Y en cuestión de lo que comentó su compañera Valeria, pues sí, lamentablemente a lo mejor lo que es ahí van incrementando la edad para que se puedan jubilar en determinado momento. Antes era a los 60 años, hoy ya no es a los 60 años. Lamentablemente ya incrementó, chicos, en ese aspecto. Y también va incrementando a medida, y esto no sé si alguno de ustedes lo sepa, a medida que ustedes van pues ejerciendo algún tipo de derecho en cuestión de su fondo de ahorro para el retiro, porque sí se puede retirar en determinado momento. Hay varias situaciones en donde ustedes pueden pedir en determinado prestados a ustedes mismos, piden prestados a su propio dinero para alguna situación también. Pueden retirar, pueden hacer retiros a su fondo de ahorro, pero directamente incrementan los años en que ustedes puedan retirar ese dinero en determinada situación. Entonces, es lo que venimos manejando. La vida laboral, en teoría, es hasta las 60 años y tantas semanas cotizadas por parte del IMSS para que ustedes puedan jubilarse y obviamente hay dos leyes, una anterior, una más nueva, que les permite, bueno, los que
ingresamos a trabajar desde muy chicos, entramos con dos tipos de leyes, ley anterior, ley nueva, de acuerdo al Seguro Social, nos podemos pensionar por IMSS o nos podemos pensionar por Afore, pero los nuevos se tienen que pensionar por Afore. Obviamente ya no tienen esa particularidad de pensionarse por el IMSS. Entonces, es esa cuestión, sí lo deben de saber. El IMSS no tiene su dinero, lo tienen las Afores, por eso hay Afore Siglo XXI, Afore Inbursa, Afore Banamex, etcétera, etcétera. Por eso siempre andan, obviamente, contratando asesores financieros en esa cuestión para las cuestiones de las Afores y siempre les dicen que pues cámbiense con nosotros, les damos este beneficio y hay otros rublos, en este caso, y rasgos que hay que evaluar que en determinado momento debemos de contemplar entre una Afore u otra, el rendimiento también y en este caso también lo que es manejo de cuentas, cuánto nos cobran y cuánto nos dan de rendimiento en determinado momento, porque pues el dinero está invertido. Entonces es lo que debemos, si está invertido nos debe generar utilidad, nos debe generar un interés y nos debemos de ir con la que nos cobren menos y con lo que en determinado momento nos dé más rendimiento para que nuestro dinero siga creciendo en determinados momentos. Entonces, obviamente, pues lo dejamos ahí también como acervo cultural, sí va encaminado, relacionado con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque en determinado momento una crisis va a provocar que los países obviamente se endeuden con organismos financieros internacionales y realmente pasó a raíz de la cuestión de Carlos Salinas de Gortari. ¿Alguien sabe qué pasó cuando salió Carlos Salinas de Gortari en determinado momento cuando cumplió su ciclo, obviamente, de gobernatura en México, chicos? ¿Alguien de ustedes tiene noción de esa situación? ¿Nadie? ¿O el dólar, creen que el dólar siempre ha valido 20 pesos o más? O sea, en cuestión de cotización. En cuestión del dólar, no, profe. Siempre no se ha mantenido en un precio fijo. ¿Ha mantenido un precio fijo? No, no ha ¿No? mantenido un precio fijo. Porque De las... yo me acuerdo que cuando tenía entre unos, que serán 6 7 años, Ajá. un dólar equivalía a 10 pesos. Un dólar. Un dólar equivalía a 10 pesos. Así es. Ok, y ya se había devaluado en ese entonces, Hazael. Sí. Ok, correcto. Ok, entonces, anteriormente, chicos, el dólar, que a lo que oscilaba, era 3 pesos mexicanos. Salió en el 94, bueno, en el 94, cuando en el sexenio estaba Carlos Salinas de Gortari, obviamente se firmó el Tratado de Libre Comercio, y estas cuestiones van ligadas directamente a su profesión. Se privatizó Telmex, se privatizó ferrocarriles, obviamente eso pues originó merma en el ingreso del gobierno mexicano también como tal, y lo que originó la devaluación fue anteriormente, como habíamos comentado, las bases de las economías, lo hemos comentado en varias asignaturas. Antes era obviamente lo que se tenía resguardado en base a dinero, en base a oro. Hoy en día sabemos que las economías a nivel mundial no tienen su base en eso, su base lo tienen en otros indicadores macroeconómicos, exportaciones, importaciones, inflación, tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Muchas otras cuestiones. Anteriormente era lo que tenían de resguardo, oro, dinero, etcétera. Entonces México tenía un fondo monetario, obviamente para amparar la cuestión de cuánto valía el peso mexicano. Entonces obviamente un dólar valía 3 pesos mexicanos, no es como hoy en día que vale casi 20 pesos o más, dependiendo obviamente de la volatilidad del peso también y del dólar, pero valía 3 pesos. Y después, obviamente, cuando se dio la devaluación, la debacle, salió Carlos Salinas de Gortari, entonces se llevó más de la mitad, obviamente nos robó, porque esa es la palabra, se robó más de la mitad de lo que teníamos los mexicanos como base, que servía para amparar
la cotización del peso ante las diversas divisas mundiales. Entonces, por eso se devaluó el peso, se devaluó automáticamente primero a 6 pesos y después el dólar, perdón, se devaluó el peso ante el dólar, primero de 3 pasó a 6 y de 6 pasó a 9. Entonces, y ya después de ahí, pues ya no nos recuperamos, después llegó a 12, después llegó a 15, 18 y hasta lo que hoy cotizamos en día, en este caso la variación de las divisas. Pero sí, esa fue la clave. Obviamente se llevó pues el ahorro que se tenía y uno de esos ahorros, pues obviamente fue el dinero de los mexicanos que se tenían ahorrados para sus pensiones. Creó antes que eso el FOBAPROA, que es el mayor desfalco que ha habido en territorio mexicano. Se creó el FOBAPROA. El FOBAPROA se creó como un fondo monetario para que en determinado momento, si los bancos no tuvieran liquidez, pues entrar a ese fondo. Y también otras organizaciones. Entonces, obviamente sabemos que el único que puede emitir dinero, flujo de efectivo, pues es el Banco de México en determinadas situaciones. Entonces, al llevarse, obviamente, toda esa cuestión, todo ese dinero, Carlos Salinas de Gortari, esa es la cuestión, de haber privatizado las empresas, pues originó esa debacle, originó que no hubiera fluidez, no hubiera flujo de efectivo, se robó los ahorros y por eso hoy en día, en este caso, el gobierno no administra los ahorros. Los que administran los ahorros, pues obviamente son instituciones privadas, las AFORES, como dijeron sus compañeras, no el Seguro Social. El Seguro Social es otra institución que en determinado momento, pues también regula, obviamente, las cuestiones de seguridad social, pero directamente los que administran los fondos de ahorro para el retiro son las AFORES, son las instituciones financieras. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? De hecho, en cuestión para el ahorro, bueno, anteriormente se podía jubilar la persona a los 60 años, hoy ya no se pueden jubilar a los 60 años, ya incrementó la edad, obviamente, el gobierno. ¿Con qué intención? Pues por algunos analistas dicen con la intención de que se ha elevado la tasa de mortandad, de mortalidad, o sea, ya no, anteriormente pues ya era los 60 años, 70 años a lo mucho, o sea, no duraba mucho la gente, esa es la realidad, porque pues en determinado momento el que se quedaba con el dinero era el gobierno, si alguien se moría y los familiares no demandaban la pensión, pues el gobierno para él mejor no tenía que estar pagando el dinero que había ahorrado la persona en determinado momento por trabajar. Hoy en día aumentaron a 65 y después a 68 años y pues va a ir aumentando. Y una cosa que les comentaba es de que hay varias cuestiones donde podemos pedir prestado, nos podemos pedir prestados a nosotros en cuestión del ahorro, es por matrimonio, pueden sacar, pueden pedir prestado a su Afore, y la otra es por desempleo. Pero, ojo, si ustedes piden prestado por esa cuestión, aumenta para el retiro 5 años más. Entonces, si ahorita se van a jubilar a los 68, entonces, si ustedes piden prestado por matrimonio, por ayuda matrimonial, aumentenle 5 años. Y si en determinado momento piden prestado por la cuestión de desempleo, aumentenle otros 5 años también que se va a desfasar esa cuestión. Al menos que ustedes puedan recuperar esas semanas de cotización haciendo más aportaciones en esa cuestión voluntarias directamente a su cuenta de ahorro para el retiro. Pero sí, quedan exactamente igual si no aumentan semanas, si no cotizan más, en este caso no aportan más dinero a su cuestión de semanas cotizadas, pues aumentenle 5 años de matrimonio si sacan, o 5 años por cada vez que saquen de desempleo en esa cuestión, chicos. Así es como nos manejamos. Obviamente es un tema muy abundante en ese aspecto que menciona. Profe, también está, bueno, cuando vivía yo con mi tía, o ella me contaba de que decía que aparte ella ahorraba su ahorro personal, o sea, Ajá. la mitad de su sueldo lo ahorraba y cuando llegaba cierto tiempo se lo daba, como por eso de diciembre por ahí.
Ah, ok, ese es fondos de ahorro, pero de las empresas. Hay empresas que manejan fondos de ahorro. Le quitan una parte proporcional de su salario al mes. Le quitan, hay empresas que lo manejan. No es obligatorio eso, ¿eh? No es obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, no es obligación, es una prestación que en determinado momento algunas empresas sí tienen, que es fondo de ahorro. Quitan una parte proporcional de su sueldo y la empresa pone la otra parte. En este caso hay quienes tienen a lo mejor un 20% y lo duplica la empresa. Es un beneficio de diferentes empresas. Y en determinado, obviamente en determinada parte del año, igual que los aguinaldos, igual que las utilidades, obviamente la empresa les da eso, es lo que ustedes hayan estado ahorrando y la empresa obviamente les pone, si se ahorraron 100 pesos, la empresa pone otros 100 pesos, si ahorraron 200, la empresa pone otros 200. Pero es un beneficio, no es obligado por la ley, es un beneficio que en determinado momento algunas empresas tienen a disposición del empleado. Esa es otra cuestión aparte. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguna otra duda? Entonces, es bueno que sepan esas cuestiones porque obviamente algunos ya están en ámbitos laborales para que eh, a mí en lo particular, desde mi propio punto de vista, para mí no sirve para nada esa cuestión del ahorro. Desde mi punto de vista, cada quien tiene su punto de vista. Para mí es mejor emprender un negocio, tener mente emprendedora, porque en determinado momento, pues ahí va a estar el fruto de nuestros trabajos. ¿Para qué tendríamos que esperar hasta cumplir 68 años y si sacaron, pues échenle 5 años más? Entonces 70, 75 para jubilarse. Si en determinado momento a lo mejor unos pueden, a lo mejor ni siquiera llegar hasta a ese momento. Y ojo con la situación, obviamente si se hereda la cuestión de la pensión. Si no se preocupan por esa situación, pues obviamente las instituciones financieras, si están con la ley nueva, con la ley pasada, obviamente el gobierno se quedará con ese dinero, la ley nueva, pues las instituciones financieras se van a quedar con ese dinero si en determinado momento no exigen la pensión o la persona que era titular obviamente de ese fondo, no deja un beneficiario para que en determinado momento, si existe un fallecimiento, ellos cobren la pensión a su nombre. ¿Dudas, comentarios, chicos? Profe, Mandes, mandes. pero en el caso de mi compañera, yo digo que sí aplicaba, ¿no? Porque una cosa es la pensión y otra cosa es ¿cómo se llama? La edad. O sea, En la cuestión que nos comentó su compañera Varely. ajá. Ok, es que ya no nos terminó de decir en qué condiciones terminó esa cuestión. Hay cuestiones, obviamente, en base a la Ley Federal del Trabajo, donde se indemniza, donde sí tienen una pensión por accidente laboral y ya no puede seguir trabajando. Ojo con esa situación. Sí, porque, o sea, si ya no puede seguir trabajando, pues no importa la edad que tenga, ni las semanas cotizadas. Así es, exactamente, por riesgo laboral también. Ujú. Es correcto. Ya es materia de derecho laboral esa cuestión, pero sí es importante que sepan también. Todo eso viene reglamentado, viene regulado por la LFT, la Ley Federal del Trabajo, chicos. No sé quién tenía otra pregunta. ¿Tienen otra duda, chicos? ¿Otro comentario? ¿Dudas, comentarios? Sí, de hecho su compañera. Sí, Valeria, No, profe, ninguna duda. ¿no? Ok. No, profe. Sí, ahí en esa cuestión, como lo comenta su compañero Ismael también, pues va a depender del accidente laboral. En determinado momento, obviamente los protege, es un accidente laboral amputable a la empresa, pues obviamente sí, y debe de tener seguro también, si entra esa cuestión, ese beneficio, que obviamente se indemniza a la persona porque ya no puede desarrollar sus actividades laborales. También si perdemos algún tipo de extremidad, cada una de las extremidades, manos, pies, dedo, pues tiene un valor.
y se debe pagar obviamente por eso de acuerdo a lo que nos indique la Ley Federal del Trabajo y las cotizaciones también. Pues si perdemos un dedo, cada dedo tiene un valor dependiendo pues del uso, obviamente, del valor de que se le dé, con el que esté registrado, obviamente, en esa cuestión de cotizaciones. Ok, si ya no tienen más comentarios, les comparto pantalla nuevamente, chicos. Entonces, comentábamos más que nada, todos esos temas salieron a raíz de, pues en determinado momento de las crisis que obviamente sufren los diferentes países. Hay crisis de los países internamente, pero también hay crisis mundiales. De hecho, pues Estados Unidos hasta la fecha no ha salido de una crisis también que ya venía postergándose desde el gobierno de Barack Obama. Hubo una crisis inmobiliaria donde muchos estadounidenses perdieron sus casas. Obviamente, a raíz de esa situación, pues obviamente en Estados Unidos pueden hipotecar, o sea, obviamente sacan sus viviendas, tienen una hipoteca, pueden tener hasta doble hipoteca porque pues el gobierno les presta en determinado momento. Entonces llegaron a no poder, obviamente, pagar el interés de esas hipotecas y empezaron a perder sus casas por esa situación. Entonces entró en regulación obviamente el gobierno con esa situación. De hecho, hay una película respecto a eso donde nos informa cómo es todo el movimiento financiero que en determinado momento se mantiene o se da en determinadas situaciones en el sistema inmobiliario también. Entonces, a raíz de obviamente que se abrieron los intereses, se estandarizaron a nivel internacional, a raíz también de lo que pasó, pues obviamente en México, obviamente se privatizaron los fondos de pensión, ya no los manejaba el gobierno, ya los manejaban instituciones privadas, obviamente porque ellos en determinado momento tienen que responder si no tienen, pues en determinado momento no tienen dinero para pagar las pensiones, cuando pues obviamente las pensiones, llámese, pues aquí existen diferentes instituciones financieras de pensiones. No necesariamente tiene que ser un banco, hay instituciones financieras particulares, por ejemplo, Inbursa maneja fondos de pensión, pues, en este caso BBV maneja fondos de pensión, Citibanamex hoy en día maneja fondos de pensión, Bancoppel maneja fondos de pensión también, Banco Azteca maneja fondos de pensión, y en determinado momento que digan, saben que pues yo no tengo dinero para pagar, pues ellos se tienen que hacer responsables del fondo de ahorro de las personas, porque es su dinero y ellos lo invirtieron en determinado momento. Eso es lo que hacen. Es una forma de, como lo comentamos anteriormente, de que el banco, pues obviamente el banco en determinadas situaciones no tiene dinero, tiene el dinero que los inversionistas obviamente guardan para recibir un mínimo de interés, porque es la realidad, es un mínimo de interés que se le paga, y obviamente las instituciones bancarias prestan ese dinero con un interés más alto. De eso vive el banco, de los préstamos del dinero, de donde invierte el dinero de los inversionistas, de los que tienen exceso de capital, invierten en proyectos y obviamente ellos cobran una mayor redituabilidad, y de eso viven las instituciones bancarias también, como también obviamente del salvaguardar el dinero de los ahorradores también. Dice que los fondos privados de pensión surgen en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pretendían completar los haberes jubilatorios estatales de los trabajadores, tanto privados como públicos, y el sistema tiene dos variantes. Obviamente la cuestión de prestación definitiva, dice, al momento de jubilarse, el empleado tendrá una suma de función de su salario y antigüedad.
Y si el fondo de pensión tuvo un rendimiento menor a esa suma, su empresa deberá pagar la diferencia por el riesgo. Y esa es una variante. La siguiente variante es de aportes definidos. Dice, en este caso, el empleado sabe cuánto aporta y puede obtener más o menos jubilación en función de los rendimientos bursátiles que tenga el fondo. Aquí la que más impera, y en nuestro país es la segunda. Obviamente, por eso deben de estar ustedes afiliados a una FORE, los que ya están laboralmente hablando, ya obviamente todos los que están para una empresa, trabajando, tienen su RFC ya estipulado, obviamente, y obviamente pues ya se dan de alta en Hacienda, ya están dados de alta en Hacienda, es lo que impera. Si no están dados de alta en una Afore como tal, su dinero se está yendo a una cuenta concentradora. Entonces, una vez que ustedes obviamente elijan Afore, ese dinero se jala de una cuenta concentradora. Entonces, obviamente es importante, ahorita no está generando absolutamente nada si no tienen una Afore, entonces es importante que se decidan por una Afore, ya les comenté, viendo el rendimiento y obviamente viendo cuánto les cobran por manejo de cuenta. Entonces, esto es lo que impera, les debe estar llegando un estado, por lo regular cada 6 meses, de cómo va su dinero y cuánto pues cuánto han ganado en esa cuestión por el rendimiento y cuánto se les ha desglosado por el manejo de su dinero también, porque cobran las afores en esa cuestión. Entonces, para que ustedes vayan viendo el rendimiento que les va dando, en este caso, su fondo de ahorro también. Dice, ante las crisis bursátiles, pues obviamente que se presentaron, se vieron afectados estos fondos de pensión, lo que los obligó a transformarse. Han dejado de ser fondos complementarios para las jubilaciones de sus aportantes para ser instituciones financieras, buscando rendimientos de corto plazo y diversificación de riesgo. Es lo que comentamos, anteriormente los manejaba el gobierno, se independizaron mediante instituciones financieras y ellos pues obviamente invierten el dinero eh, porque en determinado momento pues pagan una redituabilidad. Por eso muchos dicen, es que yo doy tanto de rendimiento, o sea, es la ganancia que dan por estar, porque su dinero estén con ese determinado afore. Pero ahí es importante, les reitero, ver el rendimiento, o sea, lo que nos dan, porque manejen nuestro dinero, porque lo que están haciendo, ellos lo reinvierten aquí a corto plazo y obviamente diversificando el riesgo para que en determinado momento no pierdan todo el dinero y también el rendimiento y también lo que nos cobran por manejo de cuenta en determinado momento. Traten de que el rendimiento sea mayor, obviamente a lo que les cobran diferentes afores por manejo de cuenta. Okay, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, perdón chicos, algún comentario, dudas, comentario en relación a este tema. ¿Ninguna? Reina, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. No, profe, ninguno. Gracias, chicos. Les comparto pantalla nuevamente. Ok, entonces hay diversos factores que en determinada cuestión van a afectar el crecimiento económico de los países. Uno de ellos, pues obviamente es el producto y el ingreso por habitante. Obviamente que en determinado momento la población pues no puede pagar y esa cuestión es de la cuestión de la inflación, que es lo que afecta a muchos países, obviamente. ¿Alguien sabe a qué se refiere el tema de la inflación, chicos? ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere el tema de inflación? El tema de la inflación se da cuando no está bien organizada la economía. Ok, pero no está bien organizada la economía, pero específicamente a qué afecta la inflación, en qué se ¿Es, deriva. es un desequilibrio económico? ¿Un qué, perdón?
Desequilibrio económico. Un desequilibrio económico entre qué cuestiones fundamentales. Mm, ¿Alguien más que tenga una idea, chicos? ¿En qué es fundamenta, cuál es la base de la inflación, qué lo permite en determinado momento? ¿Es buena, es mala? Es sobre los servicios y productos, ¿no? Sobre los productos, Y servicios. ok, entonces los servicios y productos. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Es hacia la economía. Obviamente, sí, 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 económicamente hablando, afecta en esa cuestión, pero ¿en qué se basa la cuestión de la inflación? Obviamente se basa en el ingreso per cápita, el ingreso que obtiene cada uno de los habitantes de un país en determinado momento, pero ¿cuándo es cuando se da la inflación? Cuando los precios suben, Cuando los precios suben, ok, sí, suben. Específicamente los precios suben. Los precios en esta cuestión de la inflación, los elementos primordiales es el ingreso per cápita y los precios de la canasta básica, chicos. Entonces, en eso se debe la inflación, obviamente. Y en este caso, hay inflación muchas veces. ¿Por qué? Porque los precios de la canasta básica, pues obviamente siguen aumentando, el ingreso per cápita en determinado momento es el mismo, se estanca o están por debajo de los precios de la canasta básica. Obviamente sabemos determinados países, pues obviamente hay artículos, no de todos los artículos, ojo, hay determinados artículos que se determinan como canasta básica, huevo, leche, pan, azúcar, arroz, frijol y algunos otros. Entonces, hay inflación en ese sentido cuando obviamente los precios están por encima del ingreso per cápita promedio de los habitantes. Y eso obviamente perjudica al país. En este caso, pues obviamente el ingreso debe estar por encima de los precios porque quiere decir que se está remunerando o en determinado momento sí hay buena flujo de efectivo, buena liquidez y en determinado momento están cubriendo sus necesidades. Entonces, a esto se refiere la cuestión del producto y el ingreso por habitante, que obviamente una economía sana debe de constar de que sus habitantes puedan, con el ingreso, obviamente, puedan ser partícipes de satisfacer sus necesidades primordiales. Nos dice que esto permite determinar cómo una economía se desarrolla con respecto a sus diferentes sistemas de producción en cuanto a las diversas economías mundiales, comparándola a nivel per cápita de cada uno de los habitantes. Obviamente, no estamos tan mal en México, hay países que están pues obviamente que su ingreso es menor que el nosotros y que obviamente tanto alimentos como servicios están muy por encima de lo que ganan. Les pongo un ejemplo porque sí tengo conocidos, tengo contactos, por ejemplo, en Costa Rica, ya ven, ¿cuánto nos dura, por ejemplo, una recarga de celular de 100 pesos en México? ¿Alguien sabe? Una recarga de celular, vamos a ponerlo Telcel. ¿Cuánto nos dura una recarga Telcel de 100 pesos en México? Como 15 días. Bueno, dependiendo si lo recargas por paquete. Ok, sí, porque por paquetes un mes. Bueno, a mí me dura un mes. ok, a unos les dura un mes, a otros Pero, dependiendo 15 días, ¿sí? pero si es bueno, yo tengo entendido que el paquete de 100 en los Oxxos son de 150, te dura casi el mes. Ok, Pero correcto. no hay, de paquete en sí de 100 no hay. Ok, perfecto. Bueno, entonces puede variar en esa cuestión, pero por lo regular a lo mejor o 15 días, un mes, dejémosles a lo mejor que nos dura un mes, por poner un ejemplo. Entonces en México nos dura una recarga Telcel de 100 o 150 un mes. En Costa Rica tienen que recargar eso, les dura una semana. 100 pesos les dura una semana nada más.
Entonces, ahí vemos esta cuestión del ingreso per cápita, cuestión del precio de los productos y servicios. Entonces, la cuestión de telecomunicaciones es más caro allá, el nivel de vida es más caro allá. Por eso es razón que, por ejemplo, vale más el peso mexicano. Eh, Normalmente, por ejemplo, he tenido conocidos en Guatemala y créanme, a lo mejor aquí en México con 5,000 pesos, eh, en unas vacaciones nos gastamos hasta más. A lo mejor 5,000 pesos no nos alcanza a ir para una playa, a lo mejor a Cancún o no sé, a algo, a Cozumel o a Baja. A lo mejor 5,000 pesos no nos alcanzan, pero con 5,000 pesos sí nos alcanzarían para ir a Guatemala y disfrutar de unas muy buenas vacaciones con hotel de 5 estrellas y más que nada a eso se debe por el nivel, la disparidad de las divisas y el ingreso per cápita de los habitantes. También es mucho más barato allá. Es como pasa en Estados Unidos. En México, pues ellos los estadounidenses vienen a México porque en determinado momento el dólar vale más, porque son mejores las playas mexicanas también, se les tiene otra permisibilidad en cuanto a hacer otras cuestiones. Entonces, pero el dólar vale más, a ellos les es más barato, más redituable venir a México, obviamente a vacacionar, que es quedarse en su propio país, porque pues el dólar vale más. A nosotros también, obviamente, nos sale más barato ir a Centroamérica a vacacionar, porque nuestro peso vale más. Con menos vamos a obtener mejores beneficios, y a eso se refiere esta cuestión del producto y el ingreso per cápita por habitante. También tenemos otra cuestión en la cuestión de la oferta final, que es la cuestión del valor y volumen de bienes y servicios a disposición de los consumidores, obviamente lo que está ofertando directamente las empresas, dependiendo del precio venta, obviamente el precio de producción, y en determinado momento esto también puede llegar a afectar pues al empresario, a la economía nacional, a la economía internacional, dependiendo obviamente del valor y el volumen de los bienes, que es cómo se ha regido la economía en China. Obviamente China pues produce, vende barato, pero ellos la iniciativa es vender barato y vender más. Otros países, como por ejemplo México, ¿qué es lo que pasa? Ellos quieren vender más caro, no importa que vendan poco. Esa es la mental, es cuestión de mentalidad. Entonces China dice, ok, yo voy a producir, checo bien mis costos de producción, producir con costos mínimos para vender barato y vender mucho más. A ellos lo que les interesa en determinado momento es el volumen. Por eso, obviamente en todo el mundo hay productos chinos hoy en día. En todo el mundo hay. Por eso obviamente es la economía número uno a nivel mundial. Mientras que otros países prefieren vender más caro por cualquier cuestión, por calidad, en este caso por hacer valer la cuestión de las marcas, que en determinado momento ya hoy sí importa la marca, pero lo que importa es que tu producto esté en todas las partes del mundo, como los chinos en determinada situación. Hasta hoy en día apenas se están preocupando